Buenos días, estimados developers. Reciban un cordial saludo y una cordial bienvenida a esta sesión en la cual vamos a abordar el eje temático de CS Grid. Repeat after me, CS Grid. Excelente. CS Grid, chicos, es la otra alternativa, como mencionábamos en la clase pasada, a Flexbox. Es decir, recordemos que Flexbox es la manera en que yo dispongo un layout, pero solamente contando con una dimensión. Flexbox, ya bien habilitáramos el eje principal como el eje X, o si el eje principal fuese el eje Y, de ambas maneras nos servía tanto filas como columnas, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, no. Es decir, o bien yo disponía de mi espacio activando el eje principal X y decía mi orientación va a ser de izquierda a derecha, una fila. Entonces habilitaba el eje X. O si no, alternativamente, de arriba hacia abajo y habilitaba el eje Y, pero no a la vez. Por el contrario, el fuerte de CS Grid es que, como vemos acá, CS Grid is a set of CS properties for building two-dimensional layouts. Es decir, en este momento yo con CS Grid ya puedo de una sola vez, en un mismo momento, en un mismo instante, un mismo grid container, como vamos a ver que se le dice, disponerlo para gestionar tanto las filas como las columnas a la vez. Eso yo lo logro con CS Grid. Es para dos dimensiones. Flexbox era para solamente una dimensión, pero CS Grid, repito, dos dimensiones. The main idea behind CS Grid is that we divide a container element into rows and columns that can be filled with its child elements. Excelente. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que la idea principal de CS Grid es dividir el container padre. Ya no decimos, ay, habilité el eje principal X en filas. Ay, no, pero voy a habilitar el eje principal como Y para que me quede columnas. No. Aquí ya no hay eso. Aquí ese contenedor padre yo divido en filas y en columnas. Es decir, en una cuadrícula, es decir, en una grilla. Y recordemos que toda grilla, toda cuadrícula está constituida por columnas y por filas. Esos corresponden a sus elementos hijos. En un contexto de dos dimensiones, CS Grid nos permite escribir menos código anidado y más fácil de leer las declaraciones de regla de estilos. Entonces, aquí está clarísimo. Mire, chicos, dice CS Grid no significa que reemplace a Flexbox, ¿sí? En ocasiones se toma de manera incorrecta como que el uno reemplaza al otro y como si fuese un combate ahí entre ellos. ¿Quién es mejor? Flexbox. No, es mejor Grid. No, es mejor Flexbox porque es una dimensión. No, es mejor Grid porque son dos dimensiones. No. Como dice, instead of, por el contrario, en vez de eso, they work perfectly together. Es decir, ambos trabajan juntos perfectamente. Tanto CS Grid como Flexbox se complementan, chicos. No compiten entre sí, sino que se aportan el uno al otro, se ayudan mutuamente, se complementan. Y en una misma página van a haber contenidos en los que yo me doy cuenta que es mejor usar a Flexbox. Pero de repente van a haber otros contenidos dentro de esa misma página web que es mejor usar a CS Grid. Dice acá, need a one dimensional layout, use Flexbox. Entonces aquí vemos la figurita que está en este momento estoy señalando y fíjense que digamos que es un menú, el menú de navegación. Por lo tanto, para un menú de navegación que solo tiene una dimensión, como vemos acá,
Aquí la dimensión claramente es que el eje principal es el eje X. Claramente la dimensión es que es una fila porque la orientación va de izquierda a derecha. Entonces, en ese caso, verdaderamente es más recomendable y más apropiado utilizar a Flexbox. Pero aquí también nos dice la teoría, need a two-dimensional layout, necesitas un layout de 2 dimensiones. Bueno, en ese caso, estimado developer, es más apropiado que utilices a CS Grid. ¿Por qué? Porque como vemos en esta figurita, si señala, hay 2 flechitas, una señala en el eje X y otra señala en el eje Y. Fíjense que aquí no tenemos que habilitar cuál es el eje principal. ¿Va a ser de filas o columnas? No, aquí lo hace ambas a la vez. Con CS Grid podemos gestionar las filas y podemos gestionar las columnas a la vez. Entonces, no se trata de competir, sino se trata de aprender las reglas y que como verdaderos developers comencemos a identificar cuáles son las mejores prácticas, en el uso de mis 2 tecnologías, Flexbox o CS Grid, para yo darle un posicionamiento, una disposición, una distribución de todos aquellos web componentes web que van a constituir a mi página web. Entonces, esta teoría es bien relevante en este momento, chicos. Antes de pasar ya a nuestra sesión de nuestro ejercicio práctico, realmente es bueno revisar esta teoría porque son las bases y los fundamentos para todo lo que vamos a ir construyendo encima de CS Grid o de Flexbox. Y es importante, dicho sea de paso, lo comento, que leamos en inglés, ¿no? Porque qué programador, qué developer en la actualidad no necesita el inglés, ¿cierto? Recordemos que la información más relevante siempre primeramente aparece es en inglés y ya luego al cabo de semanas o meses uno la encuentra en español. Pero si conocemos al inglés desde un comienzo, vamos a acceder a esos tesoros de información que apenas quizás anoche acabaron de salir. Un poquito de terminología básica de CS Grid, bien importante. Nos vamos a dar cuenta, developers, que es realmente parecido. En Flexbox teníamos un container allá en la capa trasera, padre de todos los hijos, que lo llamábamos Flex Container. Bueno, aquí ocurre muy similar, pero ya no lo llamamos Flex Container, ahora lo llamamos Grid Container. E igualmente, por allá en la semana pasada estudiábamos que habían unos Flex Items. Bueno, aquí ya no se llaman Flex Item, estos hijitos que vemos acá, estos cuadraditos de color mostaza, estos 6 elementos hijos, elementos child, a ellos ya le llamamos es Grid Items. Pero la filosofía pues realmente es la misma. Hay un container padre que llamamos Grid Container, el cual tiene unos elementos hijos, los cuales denominamos Grid Items. Y es lo mismo, yo tengo un padre, selecciono al padre de mi hoja de estilos para luego alinear a los hijos, pero aquí ya no nos limitamos a los alineamos horizontalmente, no, mejor lo alineémoslos verticalmente, no, aquí ya podemos hacer esa alineación y esa distribución tanto horizontalmente con las columnas como verticalmente con las filas, a la vez, al mismo tiempo, en un mismo bloque de algún website, de algún portal web. ¿Cómo habilitamos al Display Grid? Bueno, aquí observamos que nuevamente apelamos a nuestra propiedad Display, pero aquí colocamos o asignamos el valor de Grid. Ya no le decimos el valor de Flex, sino que le decimos el valor de Grid. Y no nos olvidemos que aquí nuevamente encontramos eje
de filas y eje de columnas, row axis and column axis. Y repito, aquí ya estamos hablando de una cuadrícula, por lo tanto hay que tener consideración de ese eje de columnas, como de ese eje de filas. Y continuemos con un poquito más de terminología. Una terminología, developers, que es bien importante. Aquí encontramos, por ejemplo, en la primera, ¿cuántas columnas tiene mi cuadrícula? Tiene mi grilla. Muy bien, tiene 3 columnas. ¿Y cuántas filas tiene mi cuadrícula? Eso es, efectivamente, muy bien. De manera correcta lo han dicho, estimados developers. Mi grilla tiene solamente 2 filas. Entonces, esta primera fila se le conoce también como grid track route, es decir, track es una avenida, es una fila, ¿cierto? Una ruta donde circulan todos esos grid items. Y acá en esta esquina inferior izquierda vemos que se le llama grid track column, es decir, esta primera columna también se le conoce como una ruta o una avenida, es decir, combinando todas las filas que constituyen a esta primera columna. Vemos esos dos términos, luego vemos los gaps. Nuevamente recordemos que gaps es el sinónimo, o viene de la palabra gutters, que es como un hueco, un vacío. Recordemos que con gaps inyectamos espacios entre los grid items. Pero, bueno, y acá en esta esquina inferior derecha, mire que vemos grid cell. Might be filled by a grid item or not. Entonces, este cuadradito, ¿cómo se llama la intersección entre las columnas y las filas? Muy bien, la llamamos celda. Pero CSGrid la denomina es grid cell, celda de grilla. Entonces, el grid cell, como dice acá, puede estar lleno con un grid item o no. Yo puedo colocar grid items en cada uno de estas intersecciones llamadas grid cells, como tampoco puedo hacerlo, ¿sí? Puede que algunas grid cells estén vacías y no tengan a un hijo grid item adentro, y no pasa nada. CSGrid lo acepta tal y como tal. Pero el concepto que yo quiero que nos llevemos de esta diapositiva más en este momento es este nuevo término llamado grid lines. Como su nombre lo indica, son líneas. Entonces, repitamos, ¿cuántas columnas hay en esta grilla? 3, muy bien. Columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, las grid lines son número de columnas más 1. Es decir, si yo tengo, como es el caso, 3 columnas de grillas, ¿cuántas voy a tener? 4 grid lines. De grid lines. ¿Por qué? Porque mi primera grid line está aquí al comienzo, viene una segunda grid line, aquí, viene una tercera grid line, y viene una cuarta grid line que es el final del límite. Entonces fíjense cómo 3 columnas tienen 4 grid lines. Es decir, si yo tengo 10 columnas, ¿cuántas grid lines tendré? Muy bien, 11 grid lines. Y si yo tengo 100 columnas, ¿cuántas grid lines tendré? Efectivamente, 101 grid lines. ¿Por qué? Porque las grid lines son el número de columnas más 1. Y lo mismo ocurre, developers, con las grid lines de filas. Entonces, ¿cuántas filas tenemos en esta cuadrícula? 2 filas. Por lo tanto, ¿cuántas grid lines de filas tendré en esta grilla? 3, muy bien, porque 2 más 1 me da 3. Como tengo 2 filas, entonces las grillas serían 2 más 1 igual a 3. Y aquí lo corroboramos.
aquí está mi primera grid line ubicada en la parte, en el límite superior. Luego nos encontramos con una segunda grid line en la mitad y tercera y última grid line ya del límite de mi grilla. Entonces ese concepto nuevo es bien importante, coders, ténganlo en cuenta porque ahorita más adelante lo vamos a utilizar. Y listo, se acabó mi teoría. Entonces vamos a dar inicio ahora sí a nuestro ejercicio práctico mediante el cual yo pueda aplicar estos conceptos de CS Grid. Entonces yo voy a ir aquí a mi editor. Yo ya me tomé la molestia de crear mis dos archivitos necesarios, mi archivito index con mi lenguaje de marcado, en el cual de hecho dentro del head de apertura y del head de cierre ya tengo relacionados mediante la etiqueta link, que no tiene etiqueta de cierre, pero en el atributo href yo ya le dije, hey, mi hoja de estilos va a ser el archivito style css, y efectivamente aquí tenemos a mi style css, que como podemos observar ya estamos reseteando los valores del padding y el margin para dejar en cero los espacios, de tal manera que cualquier cosa que hagamos luzca de la misma manera en cualquier navegador. Entonces vamos a iniciar haciendo nuevamente nuestros contenedores. Entonces digámosle acá section de apertura, section de cierre, y asociémosle a este primer section la clase del contenedor padre que necesitamos. Entonces digámosle grid container, grid container. Y dentro de mi grid container padre yo tengo que especificar de igual manera a mis elementos hijos, es decir, a mis grid items. Por lo tanto, usemos también nuevamente un section para cada uno de los elementos y asociémosle la clase ahora, llamémosla, por ejemplo, grid item /1, perdón, guión medio 1. Esa sería nuestro primer elemento, y digámosle acá que nuestro primer elemento vamos a utilizar, la vez pasada creo que utilizamos lenguaje de programación, vamos en esta ocasión a utilizar los municipios de nuestro bello municipio de Santander, y el primero es nuestra ciudad bonita, la más bonita del país, llamada Bucaramanga. Vamos a proceder con Shift, tecla Shift y Alt sostenidos y la tecla flechita hacia abajo a clonar, y vamos a decirle que nuestro segundo hijo grid item va a ser también el hermoso municipio de Floridablanca. Vamos a decirle que nuestro tercer elemento va a ser el municipio de Piedecuesta, y el elemento número 4 va a ser el municipio de Girón, digámosle municipio de Girón. Entonces, aquí digámosle Girón, y se me acabaron los nombres de municipios. Estoy acá pensando un quinto municipio, digámosle Zipaquirá. Digámosle acá Zipaquirá. Un sexto municipio va a ser el de, ¿cómo es que se llama este municipio donde el turismo? San Gil goza de un gran turismo en la actualidad. Digámosle el municipio número 7, que puede ser el municipio ¿de cuál? Socorro. Y finalmente hagamos un octavo municipio que llamemos octavo, y coloco 9, bien. Y el octavo municipio va a ser
este municipio que tiene tantas curvas? Pescadero. Pescadero. Y aquí nos sobró un elemento. Listo. Entonces ya tenemos, vamos con Shift Alt F a indentar y a formatear nuestro código para que quede ordenado, contando con el Prettier Formatter. Y por lo tanto, estimados mis developers, vamos a ahora sí a mirar un poquito nuestra hoja de estilos para dar posicionamiento a ello. Y para ello vamos a hacer un selector por mi clase GridContainer, que es mi clase encargada de gestionar la labor de mi padre, de mi GridContainer. Entonces copiémosla, vamos a nuestro hoja de estilos, anteponemos el carácter punto por ser una clase, luego el nombre de la clase, llaves de apertura, llaves de cierre y bueno, primero que todo, pues coloreémosla, ¿no? Digámosle un color black. Entonces yo le voy a decir acá Open with Lib Server y efectivamente aquí tiene que estar el texto, pero entonces coloreemos la fuente de blanco, ¿cierto? Para que constante y permanentemente apreciemos a mis grid items. Listo, aquí está mi grid container, todo de color negro, y mis grid items de color blanquito. Bueno, acá vamos a habilitar, ahora sí. Entonces, decíamos en la teoría que nosotros habilitamos el display grid con este elemento, display, con esta propiedad, pero le asignamos ahora el valor de grid. Entonces digámosle acá, tal y como lo hemos venido haciendo de manera normal, display, pero ya no le decimos flex ni flexbox, sino que le decimos grid. Y es en ese momento, ¿qué va a pasar con mi portal? Pues nada, fíjense cómo aquí ya no es como con flexbox, ¿cierto? Ya aquí nosotros no estamos, ay, vamos a habilitar el eje X, ay, vamos a habilitar el eje Y. Pero sobre todo, recordemos que con Flexbox, cuando obviábamos a la propiedad Flex Direction, por ser la propiedad por default, él tomaba el valor de X. No, aquí sí nos toca a mano nosotros decirle. Entonces, comencemos. Digámosle, por ejemplo, bueno, vamos aquí, hagamos algo, coloquemos acá, columnas. Vamos a ver todas las propiedades dentro de mi grid container para gestionar las columnas. Entonces, la primera, es más, comentaríamos acá para que nos quede bien documentado nuestro ejercicio. Vamos a decirle que vamos a gestionar valores automáticos, y esos valores automáticos van a estar dados por el valor de auto. ¿Cómo hacemos eso, profe? Ahora sí, díganos, ¿cómo utilizamos a CSGrid? Bueno, la gran propiedad y una de las más utilizadas es decirle acá yo grid template columns. Es lo que le tengo yo que especificar para acceder a la gestión de la tecnología CSGrid. Decirle yo grid template columns. Y en este momento, como valores, lo que yo procedo a hacer, estimados developers, es a colocar la cantidad de columnas que mi grid container va a tener, pero como dijimos acá, utilizando auto. Entonces yo lo voy a decir que mi grid container va a tener una columna por ahora y digámosle 2. Entonces mi grid container va a tener 2 columnas. El número de valores que yo coloque acá equivale a la cantidad de columnas que va a tener mi grid container, y ya luego, en cuanto al ancho de esas columnas, lo va a denotar pues el valor, ¿no? Que vamos a darnos cuenta que tenemos varias alternativas. Por ahora le estamos diciendo del 100% automáticamente hace una columna aquí y luego hace otra columna al lado derecho.
también automáticamente. Entonces tú encárgate de llenar, no sé cuánto es el ancho de mi grid container, pero con estos dos valores. Y revisemos y efectivamente, estimados developers, podemos apreciar que tenemos dos columnas. Y fíjense que es como la mitad del 50%, porque claro, Grid Items de manera automática dice, bueno, usted me está pidiendo dos columnas y que las llene de manera automática. Entonces del 100% yo voy a tomar mi primera mitad con este ancho y luego la segunda mitad con el ancho restante, que combinados sumen el 100% de mi grid container. Y ahí ya tengo mi primer caso, estimados developers, como les decía, en el cual yo ya estoy alineando, pero con el valor automático. ¿Es la única manera? Claro que no. Vamos a revisar que hay muchas más maneras. Entonces tenemos otras alternativas. Vamos a comentar a este código y le vamos a decir ahora, como segunda instancia, que llenemos valores. Bueno, también estos serían automáticos, pongámosle automáticos porque también son automáticos, pero ya no vamos a utilizar a auto, ahora vamos a utilizar a porcentaje. Entonces digámosle acá, agreguémosle valores automáticos con porcentajes. Y entonces vamos a dar uso de nuestra propiedad. Nuevamente apelamos a mi grid template columns, pero ojo acá, yo ya no le voy a decir auto, sino que le voy a dar porcentajes. Entonces vamos a, por ejemplo, decir que mis columnas ya no van a ser dos, como en este caso. Ojo chicos, yo acá hubiese podido meter otro auto y entonces me quedaban 3 columnas, pero bueno, no lo hicimos, pero ahí ya lo conocen. Vámonos con este caso. Entonces ya no decimos auto, sino decimos porcentaje. Entonces yo quiero, vamos a hacer 4 columnas. La primera, digámosle que va a tener el 10%. El 10% de mi grid container. Luego nos vamos con una segunda columna, hagámosla con un ancho bien inmenso, por ejemplo, digámosle 80%. Entonces mi primera columna va a tener el 10% de mi padre y la segunda el 80%, es decir, ya llevo un 90%. Y dijimos 4 columnas, ¿no? Entonces digámosle acá que mi tercera columna va a tener un 8%, no, un 7%. Entonces ya llevamos 97 y mi última columna un 3%. Vamos, entonces fíjense lo que les decía. El número de valores que yo le asigne a esta propiedad Grid Template Columns constituyen la cantidad de columnas, pero el ancho de cada columna sí va a estar determinado pues por el tipo de valor y la cantidad de valor, por el valor que yo le dé acá. Entonces revisemos cómo va a quedar nuestra columna efectivamente. Bueno, aquí no lo estamos apreciando porque necesitamos un poquito de estilos. Vamos a hacer una cosa acá. Bueno, de entrada, pero sí revisémoslo. Esta primera columna, los ítems 1 y 5 corresponden a la primera columna. Los ítems 2 y 10, esta primera columna medía, dijimos que 10%. Mis ítems 2 y 6, fíjense que el ancho es de 80%, o sea, casi todo el ancho de mi página web lo tomó mi segunda columna, que los ítems 2 y 6 fueron los beneficiados porque de una vez heredaron ese 80% que yo les especifiqué. Luego viene una columna de, ¿cuánto le dije acá? De 7% de ancho. Los grid items 3 y 7 fueron los beneficiados, y finalmente le dije que una columna del 3%, esta es la columna más delgadita, que solo tiene un 3%. Pero entonces lo que les decía, vamos a revisar acá, vamos a, démosle un poquitico de estilos, entonces, qué sé yo, digámosle acá, bueno, no, toca hacer una clase, porque si no nos tocaría
una, para cada una de ellas. Más bien, hagamos una clase, recordemos, Shift Alt y démosle clic en el último elemento para que el cursor se expanda y abarque todos los elementos. Y escribamos una clase para hacer los cajoncitos, las cajitas, pues eso, las cajitas. Digámosle cajitas. Esta clase es común a todos mis elementos. Entonces yo voy a venir acá y ahora sí yo le voy a decir, por ejemplo, acá llamo a mi clase cajita y le voy a dar los siguientes elementos. Por ejemplo, era cajitas. De repente pongámosle un border y ese border démosle 3 píxeles. Va a ser sólido, recordemos que yo le puedo acá colocar diversos valores y va a ser de color blanco porque como el background es negro, para que resalte, blanco. ¿Sí? Miremos a ver si está agarrando. Eso es lo que yo quería ver, perfecto. Aquí ya con los bordes podemos apreciar. Creería yo que un poquito de padding para que se separe. Unos 10 px podría ser. Eso. Y es más, pongámosle un border también al background. Un border, bueno, ese sí coloquémoselo si quiere mejor. Aquí arribita. Un border de, no sé, 4 píxeles, también sólido y digámosle que negro. Perdón, sí, también blanco. Bueno, ese no se va a ver. Sí, listo, perfecto. Bueno, listo. Ahí lo importante es que ya podemos observar más claramente el ancho de cada una de estas columnas. La primera 10 píxeles, la segunda, no, píxeles no, 10, en porcentaje 10. La segunda columna, como lo decíamos, el 80%, casi todo el ancho de la página. Y finalmente 7% y 3%. Alguno me dirá, profe, pero ¿por qué hay una fila, una segunda fila, si tú todavía no le has especificado ninguna fila, solo le has especificado las columnas? Es una buena pregunta, porque recordemos que CSGrid automáticamente él dice, bueno, tú tienes, si miramos mi lenguaje marcado, tenemos 8 en el HTML, 8 elementos, y me estás diciendo que solo van a haber 4 columnas. Entonces esos 8 elementos, lógicamente, en 4 columnas, en una primera fila de 4 columnas no caben. Entonces me toca hacer uso de una segunda fila para inyectar los otros 4 grid items. Y es por eso que automáticamente vemos aquí una fila, a pesar de que no lo hubiésemos especificado, porque CSGrid le automatiza la tarea al developer. Muy bien, vamos a revisar otro caso. Entonces ya vemos acá un caso con auto y un segundo caso con los porcentajes, pero también, estimados developers, tenemos que aprender a utilizar valores, ahora sí, no automáticos sino estáticos. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a comentar y digámosle nuestro tercer caso, que son valores ya estáticos, llamémoslos estáticos, y coloquémosle acá unidades de medida, que pueden ser píxeles, por eso ahorita dije píxeles, o los renques, los hemos mencionado pero todavía no lo hemos utilizado, luego los utilizamos. Sigamos con los píxeles. Entonces, de nuevo, le digo grid, template, columns, y por ejemplo, digámosle que mi primera columna va a tener 200 píxeles, qué sé yo,
luego una gordota de 600 píxeles y luego otra de 300 píxeles. Entonces, si miremos cómo luce nuestra grilla y ahí está. Primero una columna de 200, luego una de 600 píxeles y finalmente una de 300 y queda un espacio. Y de hecho, como veíamos en la teoría, vemos un grid cell sin grid item, ¿sí ven? Y la teoría nos decía, sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, no todas las celdas deben tener un valor, aquí no lo tiene y es el caso que estamos apreciando. Vámonos con un cuarto caso ahora, en el que, imagínense, ya podemos combinar tanto valores estáticos con dinámicos. O sea, podemos combinar cualquier caso. Entonces, digámosle grid, columnas, y entonces yo digo que mi primera columna va a ser de 200 píxeles. Y luego digo que mi segunda columna me tome un 50%, por ejemplo. Y luego digo que una tercera columna tome el valor de, por ejemplo, automático. Y una última columna de 10%. Pues estamos especificando 4 columnas. ¿Cuál es el ancho de esas 4 columnas? Bueno, aquí claramente son 200 píxeles. Aquí sí ya es dependiendo de la disposición de sus pares, cómo va a ser ese ancho. Perdón, acá el automático. Este sí ya sabemos que es el 50% y es el 10%. Entonces fijémonos que la segunda columna me va a tomar la mitad de mi flex container. Y si lo revisamos, efectivamente, miren, mi segunda columna me tomó la mitad de todo mi flex container porque yo le dije 50%. Esta es sí, la relativa también, porque no sé los pares cuánto ancho tengan. Y las otras sí tienen valores normales. Muy bien, sigamos con un quinto caso. Este caso es bien interesante. Digámosle acá 5, porque ya son los valores con fracciones. Entonces, chicos, por ejemplo, digámosle mi grid template columns, una primera fracción, digámosle una fracción, ¿sí? Una columna de una fracción. Vamos a hacer solo 2 columnas, pero la primera columna solo tiene de ancho una fracción, pero la segunda columna le decimos, por ejemplo, 3 FR, 3 fracciones. Entonces, esta alternativa de las fracciones, lo que estamos diciendo acá es que el ancho de mi segunda columna va a ser 3 veces mayor que mi primera columna. Y nuevamente esa fracción pues depende, ¿no? Es relativa a los pares, al ancho de los pares y al ancho del padre grid container. Entonces revisemos. Mírala, efectivamente. Tengo una primera columna de una fracción y tengo una segunda columna de 3 fracciones. Es decir, esta tercera columna es la suma de 3 de este ancho de esta primera columna. Y efectivamente aquí sería la segunda fracción y aquí la tercera fracción. Es algo así, podríamos decir, en un 100%, que mi primera fracción es un 25%, hablando de un cuarto. Y mi segunda fracción es un 75%, un 3 cuartos. Y esa es otra manera, de hecho es bien utilizada yo decirle fracciones, no decirle ni píxeles, bueno, automático es muy utilizado y porcentajes también. Pero fracciones, como lo podemos ver acá, es muy utilizada y es muy importante porque me resume de alguna manera esos valores estáticos específicos
que a veces pues yo no tengo el momento de controlarlos. Y vámonos con un sexto y último caso en el cual le vamos a decir, por ejemplo, este que repitamos, era el que me hacía falta, repetir, la función repeat. Entonces, digámosle acá, usando función de repeat after me, cuando yo les digo repeat after me, class. Entonces hay un repeat también, como es una función, lleva paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y como toda función tiene unos argumentos, parámetros cuando declaro la función, pero esta función ya es preconstruida, entonces aquí ya lo llamo es argumentos. Tengo que pasarle dos argumentos separados por coma, como cualquier otra función que conozcamos en cualquier otro lenguaje. El primer valor es la cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir 10 columnas. Separo con coma y el segundo valor sí es el tamaño. Yo le digo lo que acabamos de utilizar, una fracción. Bueno, pero saquemos esto del comentario mejor y hagámoslo donde es. Digámosle acá, grid, template, columns. Y, bueno, peguemos lo que ya lo copié. Repeat, perdón. Entonces le estamos diciendo que cuántas columnas va a tener mi grilla, mi cuadrícula, 10. ¿Y de cuánto ancho van a ser? De una fracción. Entonces si venimos acá, mírenlo, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, y me quedó un espacio vacío porque recordemos que yo solo tengo 8 elementos. Entonces realmente digámosle 8 mejor. 8 elementos. Para que llene hasta el final. Exacto. Y ahí sí tomó el 100% del ancho de mi padre grid container. Y estos son mis grid items. Ya lo tenemos ahí. Por ejemplo, si yo le digo, no, yo no quiero 8 columnas, yo quiero 4 columnas. Entonces ahí están mis 4 columnas. No, yo no quiero 4, yo quiero 3. Y ahí está. Pero este espacio queda vacío porque no alcanza. Él mantiene la uniformidad y este espacio termina sobrando. Listo, mis estimados developers. Ya tenemos lo respectivo a las columnas, ¿cierto? Pero vámonos, seguimos en el flex en el grid container, discúlpeme que se me confunde a veces con el flex. Vámonos con las filas, los rows. Y entonces, ¿cómo utilizamos las filas? Facilísimo. Es lo mismo, grid template, pero ya no le decimos column, sino que le decimos row, grid template rows. Y entonces yo le voy a decir acá que yo quiero, bueno, de hecho ya tengo 2 filas. Volvamos acá quizás a decirle 8. No, sí, dejémosla 4. Dejémosla, o es más, dejémosla 2. No, dejémosle 4. Perdón. Digámosle acá que va a tener, bueno, ya tiene esas filas. Digámosle acá que va a tener efectivamente esas 2 filas, digámoselas, pero yo quiero que la primera tenga una altura de 100 píxeles y la segunda tenga una altura de 300 píxeles. Entonces le estoy diciendo, está engranándose tanto el grid template columns con el grid rows porque por necesidad él necesitaba 2 filas, pero aquí le estamos manejando, le estamos corroborando, van a ser 2 filas, pero la altura de la primera fila es de 100 píxeles y de la segunda 200 píxeles. Y mírenlo, ahí está. Perfecto. Tengo 2 filas, mi primera fila tiene una altura de 100 píxeles y mi segunda fila una altura de 100 píxeles. Correcto. Muy bien. Y es la manera en que nosotros realmente en lo que se refiere a las filas, pues es muy parecido a las columnas. Realmente pues no vamos a repetir los demás valores, pero podríamos hacer todo esto que vimos, solo que, bueno, la gran mayoría, solo que
a nivel de filas, yo diciéndole de la altura. Entonces ya no gestiono el ancho de las columnas, sino que gestiono el alto de las filas. Y con eso ya tenemos las propiedades que se aplican al padre grid container. Pero me dirán ustedes, profe, ¿y qué pasa con los grid items? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, entonces creo que sí, claro, no los hemos hecho. Aquí está vacío. Vamos a hacerlos. Tomemos mi primera clase. Vamos a colorearlos. Digámosle punto. Grid item 1. Y por ejemplo, digámosle un background color. ¿Qué sé yo? De green. Miremos a ver cómo va quedando. Eso. Bueno, pero digámosle un green bien oscurito. Eso, para que se sigan viendo la fuente. Clonemos, ya sabemos cómo. Digámosle acá que mi segundo elemento va a tener el color de celeste, pero un celeste oscurito. Que mi tercer elemento va a tener un naranjadito, pero un naranjadito oscurito. Que mi cuarto elemento va a tener un amarillo, pero un amarillo oscurito. Digámosle acá 4, digámosle acá 5, digámosle acá 6. Este va a tener un yellow, pero un yellow también oscurito. Digámosle acá mi grid 7 va a tener, no sé, un fucsia. Y finalmente mi grid item 8 va a tener, digámosle que un rojo oscurito. Bueno, ahí vamos. Eso, perfecto, muy bien. Mis tonalidades oscuritas. Entonces, repito, hasta ahora, developers estimados, solo hemos gestionado propiedades que se asignan al grid container, pero resulta que yo también, como ocurría en Flexbox, puedo asignar algunas propiedades para específicamente grid items, para un grid item específico. Entonces vamos a, por ejemplo, ¿qué casos vemos? Digamos que yo quiero que Bucaramanga, su ancho no sea el que ya tiene asignado, que es de una columna, sino que me abarque el valor de 2 columnas. Es decir, dicho en otras palabras, y es lo que vamos a hacer en el código, yo quiero que mi grid item Bucaramanga vaya desde la grid line 1, recordemos aquí un poquito la teoría. Aquí vemos, por aquí se me pasó, mírala acá, grid line, ¿no? Recordémonos que tres columnas tenían 4 grid lines, ¿cierto? Entonces digámosle acá que yo quiero que mi grid item de Bucaramanga vaya desde el grid line 1, pase por el grid line 2, pero que llegue hasta el grid line 3, ¿cierto? O sea, que el ancho de mi grid item de Bucaramanga se abarque desde la grid line 1 hasta la grid line 3, y con eso va a quedar de un ancho del equivalente a 2 columnas. Entonces, ¿cómo le decimos ello? Pues así tal cual como lo estaba hablando. Pero ojo, ya no le digo grid template columns, sino que le digo grid column. Fijémonos que aquí column era en plural, aquí es en singular porque es un solo elemento. Y yo le digo que quiero que el ancho de ese grid item vaya desde el grid line 1 hasta este slash, representa el hasta, y dijimos que hasta el grid line 3. Y entonces si vengo acá, ¡ay! Mírelo, mis web developers, aquí estamos, que mi grid item de Bucaramanga
acaba de tomar el ancho equivalente a 2 columnas y obviamente este se me bajó y no pasa nada porque gridline va empujando. Pero entonces lo importante acá es recordar para qué servían los gridline. Bueno, yo le dije que fuera desde el gridline 1 hasta el gridline 3 y por eso el ancho de mi grid item de Bucaramanga va desde el gridline 1, los gridline de columnas, pasa por el gridline 2, mire lo que aquí está el gridline 2, y llega hasta el gridline 3 y por eso tomó ese ancho. ¿Qué pasaría ahora si digamos que yo quiero que Sandhill vaya también con un ancho doble de columnas? Es decir, que Sandhill vaya gridline 1, gridline 2, gridline 3, que vaya desde el gridline 3 hasta el gridline 5. Porque 4 columnas son 5 gridline. Que Sandhill vaya del 3, pase por el gridline 4 y llegue en su ancho hasta el gridline 5. Entonces ubiquémonos en el gridline 6, aquí lo tenemos. Y lo mismo, yo le digo, grid column vaya desde el gridline 3 hasta, con el slide, gridline 6. Y entonces si vengo, mírenlo, ahí está, mis estimados developers. Efectivamente, tomó el ancho y fíjense que acá ya se ven más gridline porque él va empujando. Pero lo importante es que yo tuve el control de ese gridline. Vamos a decirle ahora, listo, pero ¿qué pasaría? Ojo acá lo que les voy a decir. Esto es otra alternativa de lo mismo. Yo aquí estoy tomando, es más, voy a colocar de comentario, tomando como referencia a los gridlines, ¿cierto? Ancho, tomando como referencia a los gridlines. Pero ¿qué pasaría? Voy a comentar esto y yo no quiero utilizar como referencia a los gridlines, sino que quiero tomar como referencia a las mismas columnas. Entonces, ¿cómo puedo yo expresar esto de otra manera, pero que haga la misma función? Entonces, lo mismo, yo le digo grid column, pero ojo acá, empiezo ya no me refiero a las gridlines, sino a las columnas. Entonces, yo voy a hacer, claro, aquí, mírenlo, aquí lo había quitado, perfecto. Entonces, yo quiero que él tome el ancho de estas dos columnas, pero no basándome en la grilla 1, en la grilla 2 y en la grilla 3, sino basándome en las mismas columnas. Es decir, yo le quiero decir, Bucaramanga, grid item, úsame de ancho la columna 1 como la columna 2. Es decir, expándase la columna 1 y la columna 2. ¿Cómo se hace eso? Entonces yo le digo así, le digo, columna 1, slash, pero acá le digo expándase. Y ya no le digo 3 como en el caso anterior porque 3 era la gridline. Aquí ya le digo en la columna, expándase hasta la 2. Y fíjense que hace lo mismo. Mi grid item 1 Bucaramanga se expandió desde la columna 1 hasta la columna 2. Fue lo que hice acá. El ancho de mi grid item de Bucaramanga, que es el 1, expándase desde la columna 1, expándase hasta la columna 2. Y así, estimados web developers, estamos ya gestionando las propiedades que se aplican tanto al grid container padre como a los grid hijos items, que son cada uno de ellos. Perfecto, y con esto ya tenemos... ok. Aquí nos falta probar grid. Ya probamos grid columna, un solo ítem. Pero probemos con las filas, yo también. Entonces, eso, vamos acá. Por ejemplo, yo quiero que Zipaquirá, mi grid item, Zipaquirá, ya no hablo de ancho, porque ancho de las columnas, quiero que tenga el alto
de estas dos filas, que tenga el alto de dos filas, es decir, que se extienda hasta acá. Entonces lo mismo, mi grid items Zipaquirá empieza en cuál, devolvámonos con los grid items. Entonces, este es el grid line 1, hablando ya de filas, grid line 2, entonces el grid items Zipaquirá inicia en el grid line 2 y queremos que pase por el 3, que ya está ahí, pero que llegue hasta el 4, es decir, que vaya del 2 al 4, del grid line 2 al 4, pero grid line de filas. ¿Cómo configuro yo eso? ¿Quién es? Zipaquirá. Zipaquirá es el 5. Zipaquirá es el 5, acá. Entonces digámosle grid, pero ya no le digo columna unitaria, sino que le digo fila unitaria, individual. Y lo mismo, yo le digo, quiero que te me expandas desde la 2, ¿sí? Sí, grid line 1, desde la grid line 2 hasta la 4, pasando por la 3, pero que llegue de alto hasta la 4. Vete hasta con el slide 4. Y entonces, señoras y señores, ¡excelente! ¡Ay! Mi grid item Zipaquirá, ahora de altura, ya abarca a dos filas, esta fila y esta fila. Y listo, estimados web developers, eso sería todo por esta sesión que nos atañe en este momento, y acabamos de finalizar nuestra breve introducción teórica con un ejercicio práctico, pero que es lo suficientemente relevante, revelador y determinante para sentar las bases y fundamentos en el manejo de la disposición de los componentes web, ya no utilizando a Flexbox, sino que ahora estamos utilizando a Grid, a CSS Grid. Entonces, no siendo más developers, algo que les quería decir, cuando uno dice no puedo, en ese momento el cerebro se estanca. Pero si en vez de declarar no puedo, yo digo es ¿cómo lo hago? Bueno, en ese momento el cerebro empieza a trabajar. Entonces, mi estimado web developer, no digas no puedo, más bien di ¿cómo lo hago? ¿Cómo programo esto? Y es así como el cerebro empieza a trabajar y dándole rienda va a hacer cosas maravillosas. Finalmente despedirme, darle las gracias por toda su atención y no siendo más, que mi Dios les bendiga.